Y bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a arrancar con el seminario que vamos un poquito retrasado con el programa. No es tan largo, porque lo hice corto, pero comprensible para todos. Este de pelote cósmico, de verdad que es bastante complicado leerlo directamente de la fuente. Entonces se lo estoy como quien dice, desglosando un poco. Bueno, como le decía, el despelote cósmico y los reyes egosos de ego. Y es una cosa de estudio profundo. Entonces, qué es esto de Tohu? ¿Qué es esto del desorden cósmico épico? Según Moshe Wisniewski, el mundo de Tohu o Caos se fue el carajo, como decimos aquí en Venezuela, porque las sefirot que lo conformaban eran más egocéntricas que político venezolano en campaña. Imagínate, cada una quería ser la que mandaba, sin importarle las demás. Y era como una junta de condominio donde nadie se pone de acuerdo. Y bueno, volvieron todo un verdadero desastre. Entonces el problema, según Wisniewski, era que cada sefirá de Tohu era básicamente Malhú. La última sefiró del árbol de la vida. Ok, Malhú es la sefiró del ego, de querer gobernar, de querer mandar. Y unos verdaderos tiranos cósmicos, ¿no? Entonces ellos chocaron entre sí, discutieron entre sí y capum, todo se vino abajo. Pero no todo estaba perdido porque el octavo rey o emanación, se construyó a partir de los Yesod. Hubieron 7 reinos, ¿no? Antes, los 7 reinos se destruyeron por lo que les dije anteriormente. Pero el octavo reino, el octavo rey, se construyó a partir de todos los Yesod de cada una de las Sefirot. Para que tengas si no sabes lo que es una Sefirot, porque estás llegando ahorita a este estudio, búscate en Wikipedia, que es un canal bastante serio, y ubica el árbol de la vida y la muerte o el árbol sefirótico, y le echas un repasón a todo esto. Yo no creo tener material en mi canal sobre esto, pronto voy a ponerlo porque de verdad que se hace necesario para referencia y para consulta. Entonces, bueno, les estaba diciendo que no todo estaba perdido porque el octavo rey o la octava emanación se construyó a partir de los Yesod de las diferentes sefirot. Y Yesod es la sefira de la conexión, de la unidad. Y es como ese pana, ese amigo que siempre trata de unir al grupo y evitar los problemas. Entonces era la esperanza de que algo bueno saliera de todo este desastre que se venía armando con los anteriores mundos, ¿no? Entonces, después del problema, para reconstruir, para tener una nueva oportunidad, después de ese problema, las 3 primeras sefirot, lo que sería Keter, Jomá y Binah, fueron rectificadas. Como ponerle orden al rancho, ¿no? Y luego surgieron las 7 sefirot inferiores, que serían Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. Y bueno, se creó una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y según el Zohar, esta cosa está relacionada con los días sobre milenios de la creación que se menciona en la Torá. Y es por eso que del 18 al 24 de Luz tenemos esta semana para arreglar este desastre original. Y entonces aplicamos lo que serían los manejos de Tohu, los manejos del mundo de Tohu. Ahora, este pana, el cabalista Javier Wolskott, algunos de ustedes deben haberlo escuchado en internet, tiene bastante material para recortar. Pero él nos dice que entre el 18 y el 24 de Lul tenemos la oportunidad de conectar con el caos en su nivel semilla para corregirlo desde la raíz. Y es como ir al origen del problema, ¿no? Para evitar que se repita. O sea, que es conectar con el mundo del caos, todo esto que venimos haciendo durante esta semana. Es irnos al nivel semilla para corregirlo. Ahora, ¿cómo corregimos un hecho que pasó? Un hecho que es parte de la historia. ¿Cómo se corrige la historia? Generando nueva historia. Por eso es que la corrección de los mundos de Tohu se trata de prácticas aplicadas a nuestro día a día. Que tenemos que generarlas en el día. Mira, si tú lo saliste y no generaste, por ejemplo, lo que estudiamos ayer, que fue el amor, mira, no hiciste nada porque no generaste una historia
que equilibrara la historia de caos que estamos rectificando. Hoy, en este periodo, toca lo que es Geburá. Entonces en Geburá tenemos que generar la historia, de acuerdo al manejo que yo voy a entregar, para generar esa historia. Esa historia va a rectificar la historia pasada de los mundos del caos. Entonces es una forma de corregirlo que es bastante efectiva. Por eso es que nosotros, yo siempre les digo, oye, mira, léete Zohar, muy bueno, tienes que leerlo cada parashá, en el caso del estudio del Zohar, cada parashá tienes que tratar de leerlo durante una semana. Pero tienes que estudiarte una porción diaria. Porque es una porción diaria que te vas a estudiar, vas a razonar, vas a analizar y luego durante el día vas a buscar la posibilidad de aplicarlo a tu vida. Porque en el momento que, mira, si tú estudias, el oponente te puede hacer olvidar. Si tú haces un ensayo, el oponente te puede hacer olvidarlo. Ahora, cuando tú aplicas ese ensayo que hiciste en la vida real, ¿cómo caramba hace el oponente para borrar lo que hiciste? Porque ya lo que hiciste es historia. Y esa historia que generaste de acuerdo a tus estudios es lo que va a rectificar la historia tuya pasada de la transgresión que estás corrigiendo. ¿Me entiendes? No es confesarnos como dicen los curas de la Iglesia Católica. Entonces cada día hay una sefirá de Tohu que vamos a rectificar. Cada día de la semana corresponde a una sefirá específica de Tohu. Da, Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. Hoy estamos en Geburá, por ejemplo. Entonces el 23 de Elul toca Yesod de Tohu y es el día más crítico de todos los días, y el 24 que toca Malhut de Tohu es el cierre. Y bueno, y se habla también de lo que son las ofrendas de Sanser Ref o Sanser Rebe, como lo quieran leer. Y son una guía para la limpieza. Esas ofrendas son una guía para la limpieza espiritual. Divrei Haim, el Sander Rebe o el Sander Ref, él nos habla de 7 tipos de ofrendas que corrigen los mundos del caos. 7 tipos de ofrendas que corrijan los mundos del caos. Es como una limpieza profunda del alma y vamos a estar trabajando en cada uno de estos 7 días de Tohu, seguido por trabajos específicos relacionados con los siguientes 5 días antes de Rosh Hashanah. Ok, que es una preparación intensa para el año nuevo judío. Entonces recuérdense que cada acción que hacemos de esta rectificación es nuestra propia ofrenda, ¿no? Y bueno, y el área que introduce una noción de los mundos del caos, y él señala que el relato torático de los 7 reyes de Edom se refiere a la emanación y a la desaparición de estos reinos emocionales primordiales. En otras palabras, los reyes de Edom son una metáfora de nuestros propios egos descontrolados. ¿Ok? El Anem Losh, que es otro término que uno estudia bastante, se los estoy dando todo bastante masticable, ¿no? Digerible. Entonces, Anem Losh es el grito de guerra del ego. Anem Losh. Entonces, los místicos explican que la ruptura de 7 reinos emocionales en el mundo del caos se debió al sentido de sí mismo. Esa ruptura se debió al ego. Por eso es que el ego hoy en día es tan perjudicial para nosotros mismos, para nuestra vida en pareja, para nuestra vida en comunidad. Porque el ego nos separa, el ego nos aísla, el ego nos hace desfragmenta. Oye, si tú te dejas dominar por el ego, mira las veces que te has dejado dominar por el ego, como vives desfragmentado. Nosotros mismos tenemos ejemplos aquí en el grupo. O sea, personas que se alegan por el ego y se retiran por el ego. Y esa es la desfragmentación, y fue lo mismo que ocurrió con los 7 mundos del caos que precedieron al octavo mundo del caos. Entonces cada uno sentía que él podía gobernar, sobre todo en el plano emocional, un sentimiento conocido como Anem Losh. Voy a gobernar, sería la traducción. Anem Losh, voy a gobernar. Como los políticos que hablamos antes, ¿no? Al inicio de esta parte. Y bueno, entonces la vaina es que mientras que el reino emocional del mundo del caos fue destruido por sentimientos de autoimportancia, las emociones de un individuo corregido son estables, porque domar el ego es la clave para la madurez espiritual.
Una persona que se deja dominar por el ego es una persona inmadura. Espiritualmente hablando, por supuesto. ¿Ok? Entonces el mundo del caos fue destruido por sentimientos de autoimportancia y que las emociones del individuo cuando se corrige son estables, seguras. Cuando se rige por la influencia y la calma de la sefirá, de la sabiduría de Jomá, y no por Geburá, ni por la materialidad de Malhú, ¿no? Entonces, es decir, la clave para la madurez espiritual es la capacidad de controlar las 5 emociones propias, dominando el ego y los sentimientos de autoimportancia. Mira, siempre que caemos, cuando se nos cae un negocio, ¿por qué es? Por el ego. El ego nos hace salirnos de lo que tenemos que hacer y comenzamos a hacer locura. Y luego cuando queremos rectificar lo que ya fallamos. Tenemos que generar nuevos tiempos, espacios para poder rectificar el pasado. En resumen, esta vaina de Tohu y los reyes de Edom es una reflexión sobre nuestros propios egos y la importancia de mantenerlos a raya para evitar que se despeloten. Así que ya saben, hay que trabajar en el ego para que no se nos caiga el mundo encima. Porque ya vamos a iniciar ya estamos trabajando el pre-año nuevo judío. Y es una cosa para agarrar el toro por los cuernos, no nos podemos dormir. R. Moshe Wisniewski nos propone en onda que el periodo entre el 18 y el 25 de Elul no es para estresarse. No, amigos míos, no es para estresarse, es una oportunidad de oro para agarrar el caos por los cachos y transformarlo. No es momento de tenerle miedo, sino de darle la bienvenida, la posibilidad de cambiar las cosas, de cambiar las vainas, y se trata de asumir nuestra responsabilidad cósmica, y que es heavy, ¿no? Y participar activamente en el Tikkun Olam, que significa arreglar el mundo, hacerlo más justo, armónico y lleno de luz, como debe ser. Y bueno, entonces, y para eso tenemos las 7 sefirot, ¿no? Y cada cosa con su rollo. Según Wisniewski, la cosa es así. Voy a decirlo lentamente porque es que estoy medio leyendo, ¿no? También, pero estoy tratando esto que estoy leyendo, traducirlo a un lenguaje masticable, digerible por todos. Entonces, según Wisniewski, la cosa va así: las 7 sefirot, que son emanaciones divinas, y pueden pensarlo los nuevitos como los atributos de Shem, como los poderes de Dios. Ellos se manifiestan en 7 días, ¿se acuerdan? Cada sefirot dominando uno de esos días. Pero ojo, con el piojo, esto pasó antes de que existiera el tiempo, ¿no? Antes de que existiera el tiempo y el espacio, y es una locura porque no podemos pensar en un esquema de tiempo y espacio, sino tenemos que pensar como que el tiempo y el espacio no existe, es una locura. Entonces cada sefirot es como una entidad aparte, y cuando se crea el tiempo, estas sefirot se manifiestan como los 7 días de la semana, pero es cuando se crea el tiempo. Antes del tiempo no, eran simples emanaciones, y cada una con su propia vibra. Entonces la Torah cuenta que antes de que hubiera un rey en Israel, hubo 8 reyes que gobernaron Edom. Y los primeros 7 gobernaron y murieron, pero el octavo, Adar, solo se dice que gobernó. Como Edom representa el mal no rectificado, y para los místicos de hoy representa el mundo materialista, los primeros 7 reyes representaban una versión súper primitiva y no rectificada de la creación del mundo del caos. Y el Arizal es un poquito más claro. El Arizal, este maestro cabalista duro, explica que las 3 primeras sefirot no estaban bien rectificadas, ¿se imaginan? O sea, Keter, Josma y Binah no estaban bien rectificadas, y por eso los reyes se murieron y no podían aguantar la luz celestial, y estos reyes representaban un juicio estricto, así que capum, fueron anulados. En pocas palabras, no estaban listos para el festín. Y Moshe Wisniewski nos habla sobre el intelecto y las emociones, que son un enredo, y nos dice que para que las emociones estén bien, el intelecto tiene que estar ticuneado
ticuneado, entre paréntesis, ticuneado rectificado. Ticuneado, es una palabra que acabo de inventar. Ticuneado es la palabra ticún, ticuneado. Ticún es rectificación, entonces ticuneado debería significar algo así como, como rectificado. Entonces nuestras emociones son el resultado de cómo entendemos las ideas. Y a esta Sefirot le faltaba aguantar la luz, no eran capaces de recibir tanta luz de Hashem. Es decir, la energía, la luz de Hashem, la luz, la energía creativa de Hashem, la energía creativa de Dios. Y eran frágiles y se rompían cuando la luz intentaba brillar a través de ella. Por eso es que nosotros no nos llega la luz de Hashem directamente, porque es capaz que somos frágiles y nos rompemos. Si intentamos brillar a través de la luz de Hashem, por eso es que nosotros vamos poco a poco rectificando y cada día recibiendo más luz. ¿Ok? Ahora, porque estos mundos eran tan débiles, bueno, porque eran maduros y egoístas, estos mundos eran maduros y egoístas, y cada Sefirot solo mostraba una faceta de Hashem, sin mezclarse con las demás. O sea, cada una de estas Sefirot, como eran inmaduras y egoístas, vivían como separadas, pues. Y cada Sefirot solo mostraba la faceta de Hashem, no se mezclaba con las demás, y no aceptaban nada que no fuera su propia visión del mundo, eran tercas, como la terquedad humana. Es lo que yo digo y lo que tú dices no me interesa. Eso es lo que dicen los humanos. En ese momento las Sefirot pensaban así. Por eso es que este tipo de personas se aíslan de los grupos. Y esa mentalidad del juicio severo, que en criollo le podría decir que esas Sefirot eran más cerradas que ascensor de submarino. Submarino es encerrado. Imagínense el ascensor que está dentro del submarino. Más encerrado todavía. Y bueno, y aquí viene lo bueno, ¿no? Javier Wolko, este cabalista y actual, contemporáneo, y es de mi línea, porque él estudia la Arizal y todos los autores que yo estudio. Él habla sobre el caos cotidiano y habla sobre que el caos cotidiano es nuestra propia creación, que nosotros generamos el caos. Y es verdad, nosotros lo generamos. De acuerdo a nuestros pensamientos, palabras y emociones, generamos el caos o generamos o reflejamos la luz divina. Si estamos orientados, como dice esta parashat Kitabo, si estamos orientados dentro de Yuhebajé, dentro de Hashem, ¿ok? Reflejamos la luz divina. Si no estamos vinculados a Hashem, no reflejamos luz divina, reflejamos el caos de lo cotidiano. El caos de lo cotidiano, cuando nos alejamos de la luz divina y caemos en todas esas maldiciones que se hablan en esta parashat, nosotros mismos generamos nuestra propia creación. Entonces, Javier nos dice que todo el caos que vivimos a diario, las enfermedades, las peleas, los problemas de la plata, es una manifestación de nuestro propio intelecto, incapaz de aceptar otros puntos de vista. La intolerancia y el egoísmo, el no poder ver al otro siempre produce lo mismo. ¿Ok? Y despierta los mundos del caos. Es como cuando te cierras en tu propia idea y no escuchas a nadie más y ¡zas! Se arma el problema. Así que ya saben, mis panas, la clave para dominar el caos está en abrir la mente, escuchar a los demás, tratar de ver las cosas de diferentes perspectivas y a rectificar el mundo, un pensamiento a la vez. ¿Ok? Y vale, aquí vamos a dar esto hasta aquí y vamos a tomarnos un pequeño descanso. Hagan preguntas, por favor, y continuamos. Y bueno, y es eso, esa danza espiritual del Ul, ¿no? Entre el mundo del caos y el mundo de la luz, porque es una invitación a bailar con el caos. Nosotros constantemente, día a día en nuestra vida diaria, llevamos esa danza espiritual, orden, caos, caos, orden, orden, caos, caos, orden. ¿Ok? Vivimos con ese tuntún constante. Porque fíjense una cosa, ¿alguna vez ustedes se han sentido como que la vida es como una obra de teatro improvisada donde el guión se escribe sobre la marcha
y los personajes cambian de humor cada 5 minutos. Todos, en algún momento, nos hemos topado con este caos, que parece querer desordenar nuestros planes, de sacudir nuestras cabezas. Pero ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que ese caos no es un enemigo a vencer, sino un compañero de baile inesperado, especialmente durante el periodo entre el 18 y el 25 de Lul? No te asustes. No estoy sugiriendo que te tires de los pelos, que te declares fan del desorden absoluto. Más bien mi invitación es a que te replantees tu relación con esos momentos de caos, turbulencia, desorden. Tradicionalmente este periodo se considera una ventana única para conectar con las raíces del caos y en lugar de huir de él, como hacemos todos, tomar las riendas de su transformación, y es una oportunidad para dejar de ser espectadores pasivos y convertirnos en los coreógrafos activos de nuestra propia danza existencial. Entonces, para entender mejor esta danza, debemos pensar en el Edén. No el Edén como nosotros nos imaginamos, el Edén, ay, el Edén es bello, hermoso, todo es bello y hermoso en el Edén. Quiero estar en el Edén. Pero el Edén fue desorden, ¿ok? Por estos reyes efímeros y la fragilidad de la luz. Y para entender mejor esta danza con el caos, podemos echar un vistazo a una nueva perspectiva fascinante. Imagina un Edén primigenio, un mundo en gestación donde las primeras emanaciones divinas, las sefirot, se manifestaban como reyes que gobernaban la tierra de Edom, un símbolo de la existencia del mal aún no rectificado. Entonces, según la tradición, los primeros 7 de estos reyes gobernaron y murieron. ¿Por qué? Bueno, porque como explica Rabbi Moshe Wisniewski, estas sefirot primordiales eran frágiles, inmaduras, egoístas, y no eran capaces de contener la luz divina. Y ojo, esto te pasa a ti, ¿ok? Que eres frágil y no puedes contener la luz y te quedas dormido para no recibir más luz y evades responsabilidades porque sabes que detrás de cumplir cada responsabilidad hay luz divina y le tienes miedo a la luz divina y por eso es que no avanza. Porque no somos capaces muchas veces de contener la luz divina, esa energía creativa que emana de lo alto. Esa luz divina es como una bombilla de baja calidad que se funde en el primer chispazo. O sea, perdón, somos como las bombillas. O sea, somos como esas bombillas, ¿no? Esas bombillas chinas que a veces compramos baratas en el automercado. Que cuando la encendemos 2 veces y capón se quemaron. Porque no aguantan tanta corriente. Es como esos bombillos entonces de baja calidad. Al primer desnivel de voltaje, se fundieron. El arizal, bueno, somos así, somos como esos bombillos. Somos bombillos baratos en esta danza desordenada del Edén, ¿no? El Ari nos dice que estas sefirot no estaban completamente rectificadas y por eso no podían soportar esa luz celestial. Y su juicio era severo, unidimensional, unipersonal, y su incapacidad para aceptar otros puntos de vista las llevó a la anulación. En esencia eran incapaces de integrar la complejidad y la diversidad del universo en su propia percepción. Oye, ¿no te reflejas en esto? Estamos hablando de los mundos de Edom y parece que estuvieran hablando de nosotros. Al menos yo estoy sintiendo que está hablando de mí, carajo. Tú debes estarlo sintiendo. Porque queremos ver a los mundos de Edom como algo que pasó hace mucho tiempo. No, los mundos de Edom están dentro de ti. Por eso es que ahorita tienes la sensación de que estoy hablando de ti mismo. Porque yo tengo la sensación de que estoy contándoles a ustedes mi mundo, cómo soy yo. Y estoy hablando de los mundos de Elul. Y bueno, el octavo rey y el Shabbat, tal día como hoy, son un destello de integración. La historia no termina con la muerte de los reyes de Edom.
Surge un octavo rey, Adar, que representa la Sefirot de Yesod, y que a diferencia de sus predecesores, no muere. Adar representa un estado más rectificado, la mejor genética, un atisbo, como dicen, de la armonía que puede surgir cuando aprendemos a integrar diferentes perspectivas y a contener la luz divina sin que nos explote la cabeza, sin que nos queme. Muchos de ustedes me han dicho, ay, es que mucha información y no la puedo aplicar. Bueno, se están quemando. Este último rey de Adar, el rey Adar, el último rey de Edom, emerge en el primer Shabbat, un día de descanso, un día de reflexión como hoy, un momento para internalizar la experiencia y el conocimiento adquirido. Un día maravilloso, ¿no? El Shabbat. Ahora, vamos a pensar en el caos cotidiano, el reflejo de nuestra intolerancia. Bajemos de estas alturas cabalísticas de la realidad, o sea, del cielo, y vamos a bajar a esta realidad cotidiana que vivimos, que vamos a vivir mañana, a partir del lunes, cuando salgamos a trabajar. ¿Qué tiene que ver todo esto con tu vida? Bueno, les acabo de hablar que yo estoy sintiendo que le estoy hablando de mí mismo. Y ustedes deben estar pensando que estoy hablando con cada uno del ser interno de ustedes mismos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con tu vida, con tu problema, con el tráfico de la mañana, con la discusión que tuviste con tu pareja, con tu chamo? Según yo yo vi uno de los videos de Javier Wolfco que él decía que todo el caos que experimentamos en nuestra vida diaria, ya sea una enfermedad, una pelea, una carencia económica, es una manifestación física de la proyección de un intelecto incapaz de aceptar otro punto de vista. Por eso, y eso lo dice Larizal, ¿no? Y por eso que yo muchas veces le digo, la intolerancia y el egocentrismo, la incapacidad de percibir al otro en su totalidad. Eso, amigos míos, amiga mía, de esta comunidad Chavarébora, despierta los mundos del caos en tu vida. Piénsenlo por un momento, ¿cuántas veces se han aferrado te has aferrado a tu propia opinión con las uñas, con tus garras y dientes, sin siquiera intentar entender el punto de vista de la otra persona? ¿Cuántas veces has juzgado a alguien sin conocer su historia, sus motivaciones? ¿Cuál es tu historia? Bueno, ya estaba mi hija preguntándole a uno de ustedes, oye, cuéntame tu historia. Y la cara de Poema era grandísima, ¿no? Porque ¿cuántas veces has juzgado a alguien sin conocer su historia y sus motivaciones? ¿Cuántas veces te has juzgado tú mismo sin conocer tu propia historia, negándote tus propias motivaciones? ¿Cuántas veces has permitido que tu ego te ciegue ante la realidad que te rodea? Cada vez que actuamos de esta manera, estamos reproduciendo la fragilidad de las sefirá primordiales. Estamos alimentando el caos en lugar de transformarlo. Estamos creando un mundo donde la luz no puede brillar, donde la armonía se desvanece y donde la desconexión se convierte en la norma. Y aquí tenemos una buena noticia, que es el Tikkun Olam, nuestra responsabilidad cósmica. Nuestra responsabilidad es la buena noticia, esa responsabilidad que nos estamos negando. Somos irresponsables, carajo. Yo soy irresponsable. Imagínate, con todo lo que sé, soy más responsable de ustedes porque yo sé. Yo sé que no debo y lo hago. Ustedes muchas cosas no saben que no deben y lo hacen, pero no saben que no deben, porque saben menos. Entonces aquí está la buena noticia, no estamos condenados a repetir los errores de los reyes de Edom. Porque tenemos la capacidad de elegir y cambiar nuestra forma de pensar y sobre todo nuestra forma de actuar. Podemos optar por cultivar la tolerancia, la empatía, la compasión. Podemos decidir aburrirnos. O podemos hacer todo lo contrario, abrirnos a la diversidad, a la complejidad y a la belleza del mundo que nos rodea. En mi tradición judía está la tarea de reparar el mundo, que se conoce como el Tikkun Olam, y no es una tarea fácil, por supuesto, ni es una tarea rápida, ni exenta de desafío, pero es una tarea esencial, una responsabilidad cósmica que todos compartimos. Y no la hemos podido rectificar es porque tenemos una conceptualización occidental judeocristiana que es terrible, porque el perdón,
Nosotros no podemos, no nos actuamos, o sea, con el perdón tú no vas a rectificar los mundos del caos. ¿Por qué? Porque el perdón no genera acción, los mundos del caos fueron acciones erradas. Y la acción errada tú la puedes rectificar con acciones rectificadas. Por eso es que en estos días que estamos rectificando los mundos de don, no es rezo, no es nada, sino son prácticas que tienes que hacer, porque con la práctica generas historia y con la historia nueva corriges la historia vieja y ¡pum! Rectificas el ticón. Entonces es una tarea esencial, una responsabilidad cósmica que todos compartimos. ¿Ok? Y es la manera de crear un mundo más justo, armonioso y lleno de luz. Entonces entre el 18 y el 25 de Lul tenemos esa oportunidad de oro, ¿no? Este tiempo se nos presenta como una oportunidad única para que profundicemos este proceso del Tikkun Olam. Y es un momento para reflexionar sobre nuestras propias limitaciones, para identificar las áreas donde necesitamos crecer, para comprometernos a transformar nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás, con el mundo. Y es un tiempo para practicar la escucha activa, para intentar comprender las diferentes perspectivas de la gente, para perdonar nuestras propias imperfecciones, para extender la mano a aquellos que nos necesitan. ¿Qué más le puedo decir? Es un tiempo para abrazar el caos como una oportunidad de crecimiento, para dejar que la luz divina nos ilumine. ¿Qué más? Bueno, para convertirnos en gente de cambio del mundo, generadores de cambio, que el mundo necesita desesperadamente, por supuesto. Miren la locura. Estamos rodeados. ¿Ok? Estamos presos y rodeados. Rusia se está tirando piña en Europa. Bueno, en Oriente Medio está la situación hasta más delicada. Y bueno, mira, es bailar hacia la luz. Entonces la próxima vez que se sientan que el caos los rodea, recuerden que no están solos, recuerden que tienen el poder de transformar esa energía en algo positivo. Recuerden que son parte de una historia mucho más grande, una historia de sanación, de reconciliación, de esperanza. Y sobre todo recuerden que la danza con el caos es una oportunidad para crecer, para aprender, para acercarse a la luz. ¿Cómo tú bailas? ¿Brincando pisé con la pierna derecha? ¿O brincando pisé brincando sobre la pierna izquierda únicamente? No, para bailar tenemos que utilizar las dos piernas y el ritmo es cuando la pierna derecha moviendo la cadera afinca la pierna izquierda, mueve la cadera, la derecha mueve la cadera, la izquierda, y ahí se genera la armonía, el lado derecho y el lado izquierdo. Así que mira, tienen que extender sus manos, invitar al caos, invita el caos a tu vida, genera el caos, invita el caos a tu vida, invítalo a bailar contigo, esa es tu pierna izquierda, y crea un mundo más hermoso, más justo, más lleno de adherencia al Creador. Y danza con el caos, para que viajes hacia la sanación, hacia la reconciliación, porque el caos, tienes que verlo, amigo, amiga mía, de esta comunidad chagareora, como una oportunidad. Y bueno, el Rabí Moshe Wisniewski, gran amigo mío, porque me he leído muchos libros de él, o sea que somos amigos, él nos invita a una reflexión profunda sobre el caos, que a menudo sentimos que nos atrapa, que nos rodea, que nos encierra. Y no se trata de una fuerza destructiva a evitar. El problema es que nosotros evitamos los barrotes de la reja. Y no se trata de una fuerza destructiva que tenemos que evitar. Se trata de una energía que podemos transformar. Se trata de una oportunidad para crecer, se trata de una oportunidad para acercarnos a la luz. Cada caos que se nos presenta. Entonces, por eso es que quiero que exploren siempre esta idea, que se basen basándonos, por supuesto, en las enseñanzas de la Torá y la sabiduría de maestros como, de repente, Wisniewski, Javier Wolfscott, ¿ok? Y el Sanser Riff, el Sanser Rebé, para que comprendamos cómo podemos bailar con el caos y crear la pachanga de nuestra vida y que nuestro mundo sea una pachanga hermosa, justa, llena de amor. Ok, porque el mundo de Tohu es ego y desconexión.
Ok, según las enseñanzas, el mundo de Tohu, caos original, destrucción, fue destruido debido a que las Sefirot, emanaciones divinas, eran demasiado egocéntricas y carecían de interconexión. Y cada sefirá estaba dominada por aspectos de Malhú y la sefirá del ego que expresaba el deseo de gobernar e imponerse. Y este choque de egos provocó el colapso de la estructura. ¿Ok? Y la rectificación a través de Yesod, el octavo rey, como lo hablábamos en el audio anterior, el octavo rey, la emanación, se construyó a partir de los Yesod de cada una de las diferentes sefirot Yesod, a diferencia de Malhú, la sefirá de la interconexión, la unidad, la capacidad de relacionarnos con otros. Y esta rectificación permitió que la creación de las 7 sefirot inferiores, Yesé, Geburá, Tiferé, Nexá, Jod, Yesod y Malhú, que representan los días o los milenios de la creación. Entonces, Javier Wolko nos señala que entre el 18 y el 24 de Elul tenemos la posibilidad de conectar con el caos a su nivel de semilla para corregirlo desde la raíz, y cada día de este periodo corresponde una sefirat de Tohu. Da, Yesé, Geburá, Tiferet, Nexá, Jod, Yesod y Malhú. Entonces, el Sander Rif, el Sander de Rebe o el Sander Rebe nos habla de 7 tipos de ofrendas que corrigen el mundo del caos que podemos trabajar durante estos 7 días de Elul. Y seguido por trabajos específicos relacionados con los 5 días previos a Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Ok, el Arir Saluria introdujo la noción de los mundos, del caos y su ruptura, señalando que el relato torático de los 7 reyes de Edom se refiere a la emanación y a la desaparición de estos reinos emocionales primordiales. Y los místicos dicen que la ruptura de estos reinos se debió a su abrumador, como lo hablamos hace rato, el abrumador sentido de sí mismo, el ego, un deseo, como les dije anteriormente, el deseo de gobernar de Anna en Loch, voy a gobernar, que le impedía reconocer el valor de las contribuciones de los demás. Entonces la madurez espiritual, por lo tanto, reside en la capacidad de controlar mis emociones, y es un estado que se logra al dominar el ego y los sentimientos de autoimportancia. Y las emociones deben estar regidas por la sabiduría de Jochma, no por el Da'at. Tenemos que regirnos por la sabiduría de Jochma y su cualidad de autoanulación y abnegación. Y bueno, y así vamos bailando con el caos. Ok, y bueno, que viva el desorden, ¿no? El desorden creativo. Y bueno, mis llaves, ¿quién dijo que el caos era malo? Mira, aquí, al menos en Venezuela, sabemos que del desorden a veces sale la mejor arepa. Ok, la mística hebrea, esto místico que nos conecta con lo más profundo, nos enseña que el caos no es tu enemigo, sino una energía bruta como el petróleo antes de refinarlo. Y es una oportunidad para crear, para transformar, para darle un nuevo sazón a nuestra vida. Y por eso es que yo quiero desglosarles en estos minutos cómo la Torah nos invita a danzar con ese caos, a entenderlo, a usarlo a nuestro favor, y como buenos latinos, ¿ok? Hispanoparlantes, nosotros sabemos sacarle provecho a cualquier situación, al contrario de otras civilizaciones. Ok, entonces mira, aquí se nos habla mucho del mundo de Tohu, y es un beta muy profundo, ¿no? Y los místicos hablan del mundo de Tohu, que es un lugar donde las cosas están como explotadas, como un sancocho al que le echaron demasiados aliños. Y es un mundo potencial, pero también de desorden. Para entender cómo lidiar con el caos, tenemos que entender este concepto. Imagínate que el mundo de Tohu es como un taller mecánico lleno de repuestos nuevos, pero tirados por todos lados.
y tienes todo lo que necesitas para arreglar el carro, pero primero tienes que organizar la vaina, ¿no? Este mundo nos enseña que antes de la creación existía un potencial inmenso, pero también un desorden espectacular que necesitaba ser canalizado. ¿Ok? Y no lo podíamos canalizar por el ego. El ego es el saboteador interno que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿quién es el culpable de que el caos nos dé tan duro a veces? El ego, mi pana, esa vocecita que nos dice que somos perfectos, que lo sabemos todo, que no necesitamos ayuda. El ego que nos impide ver el potencial en el caos porque nos aferramos a lo que ya conocemos. ¿Ok? Y se nos dice que, yo les digo mucho a ustedes, que para bailar con el caos tenemos que superar el ego, tenemos que dejar de creernos los más arrechos y abrirnos a nuevas posibilidades. Y es como cuando estás montando una fiesta y te crees el DJ, ¿no? Pero no le paras pelota a los gustos de la gente, a lo que la gente quiere bailar, y la fiesta se va a caer a pedazos. Ok, en el UL tenemos que conectarnos con el caos a su nivel semilla. Ok, el periodo del UL que precede al Año Nuevo Judío es un momento especial para conectar con ese caos en su nivel semilla, y es como cuando estás sembrando una mata de mango, ¿no? Al principio solo ves tierra, pero sabes que allá adentro hay un potencial inmenso, allá adentro hay una semilla. En el UL tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestros errores, de identificar esas áreas de nuestra vida donde hay un desorden y de sembrar nuevas semillas de cambio. Es el momento de preguntarnos qué quiero cambiar en mi vida, qué aliños necesito en este sancocho para que quede perfecto. ¿Ok? Y bueno, para rectificar el caos, se nos habla de las ofrendas. Para rectificar este despelote tenemos que ofrendar. Y no te imaginas que tienes que ir a sacrificar un chivo, ¿no? Como nos dicen que somos nosotros los judíos, otras religiones dicen que los judíos hacen sacrificio. No te imaginas que tienes que sacrificar un chivo. Relájate. Las ofrendas son acciones que hacemos para reparar el desorden, para poner las cosas en su lugar. Pueden ser actos de bondad, de perdón, de reconciliación. Es como cuando tienes una pelea con tu amigo, ¿no? Con tu pana. La ofrenda es pedir perdón y es tratar de entender su punto de vista, es reconstruir la amistad. Moshe Winevsky nos recuerda que no estamos solos en esta danza. Tenemos el poder de crear el mundo más hermoso, más justo, más lleno de amor, transformando el caos en una fuerza de sanación, reconciliación, esperanza. Ok, quiero cambiarles ese punto de vista que tienen del caos, del desorden. La escasez es caos. Oye, tenemos que confrontarla, bailar con ella. Ok, porque y se trata, ¿cómo hacemos para poner en práctica todo esto? Con los mandamientos de la Torá. Los mandamientos de la Torá son nuestro GPS emocional. Mi pana. Estos mandamientos son como el GPS emocional que nos guían por el camino correcto. Muchos de ellos directa o indirectamente nos ayudan siempre a rectificar nuestras emociones, a ponerle orden a nuestro mundo inferior. Por eso es que existen los mandamientos. Que nadie los abolió. Ok, olvídense de ese tango que Gardel murió. Nadie abolió los mandamientos de la Torá. Y los mandamientos de la Torá son precisamente nuestro GPS emocional que nos van a guiar por el camino correcto. El Sanse Rebé, ¿ok? Que nos enseña sobre la caridad más allá de dar dólares. Nos da una clave. La caridad es como una de las acciones más poderosas para corregir nuestras emociones. Pero ojo con el piojo, la caridad no es dar plata al pobre y necesitado de la calle, no. Tiene sus reglamentos, están en el Antiguo Testamento, en la Torá. Es dar de tu tiempo, de tu energía. Porque no se refiere a macer, se refiere a la caridad. Lo más importante es compartir el conocimiento que tienes ahorita de todo esto que estás aprendiendo. Compartirlo con los demás. Es como cuando le enseñas a tu vecino a hacer arepas.
O como Mara que enseña a las mujeres a hacer el jalá los viernes. Oye, estás compartiendo un conocimiento valioso que le puede cambiar la vida a alguien. Por eso que el Rebbe explica que en tiempos del templo de Jerusalén, cada israelita debía pasar por 7 etapas de dar regalos de caridad antes de consumir los productos de la tierra. Y esa vaina, y era una vaina bien seria, ¿no? Y los sacerdotes del templo eran los rectificadores profesionales. El Librei Haim nos explica que los sacerdotes del templo recibían estos regalos no tanto porque los necesitaran. El tipo tenía mucho dinero, tenía muchos recursos, sino porque eran los encargados de rectificar las emociones de quienes daban los regalos. Como cuando ustedes traen para acá, para el Cajal, su macel. No es porque lo necesitemos en sí, sino que ese macel va a rectificar las emociones de ustedes mismos. Y nosotros, y aquí en el Cajal, somos los responsables de rectificar todas esas emociones. Con nuestras clases, con mi seguimiento diario, con los textos que le envío. ¿Ok? Y bueno, y somos como los psicólogos espirituales. Al dar este regalo al templo, en este caso, la gente purificaba su propia espiritualidad y rectificaba uno de los 7 reinos del caos. Era un win-win. El sacerdote recibía el regalo y la persona se sentía mejor consigo misma. Ok, entonces, sin templo, ¿y ahora qué? Ahora, como no tenemos templo, la cosa se complica, la vaina se complica. El nivel de pureza espiritual que se requería para ser sacerdote era altísimo. Si el sacerdote no era puro, se moría al entrar al sagrado de lo sagrado. Pero por eso entraban al sagrado de lo sagrado con una cuerda que los amarraba a la cintura por si acaso, ¿no? Y ese nivel de pureza ya no existe y por eso no tenemos templo. Pero no te desanimes, siempre hay alternativas, llevamos el templo dentro de nosotros. Nosotros somos el templo. ¿Ok? Entonces en los próximos 7 días vamos a explorar cuáles son los sustitutos de cada uno de estos regalos caritativos en la actualidad. Aún podemos rectificar el caos. Entonces, mira, el caos no es un monstruo, sino una oportunidad. Y al entender la mística hebrea, al superar nuestro ego y al practicar la caridad, podemos transformar el caos en una fuerza creativa. Podemos convertirnos en arquitectos de nuestra propia alma, creando un templo de paz, de amor, de armonía, de adhesión al Creador. Así que, mira, tenemos que extender nuestra mano, invitar al caos a bailar con nosotros. Como dice la canción, la vida es un carnaval y las penas se van cantando. ¿Se recuerdan la canción? La vida es un carnaval y las penas se van cantando. Que viva Latinoamérica y que viva el caos, ¿no? Y bueno, vamos a las 7 ofrendas, que es un jardín de humildad en el templo del ser. Y la primera, la semilla de intención, desmalezando el ego. Antes de sumergirnos en el significado de cada ofrenda, debemos entender el terreno en el que sembramos estas semillas espirituales. Imagina tu ser como un templo interior, un vasto y lleno de potencial, pero también cubierto de maleza, el ego, y este ego con sus miedos, apegos, deseos descontrolados, sofoca la luz de nuestra conciencia. Entonces las 7 ofrendas no son solo rituales antiguos, son prácticas transformadoras diseñadas para desmalezar este jardín interior. Y cada ofrenda representa una oportunidad para reconocer y liberar patrones de pensamiento y patrones de comportamiento que nos impiden conectarnos con nuestra verdadera esencia. Y no se trata de iluminarnos de golpe, sino de crear espacio para la luz, poco a poco, con cada acto de desapego y de generosidad. Entonces, los bikurim, que serían el primer suspiro de gratitud, la ofrenda del amanecer, que significan los primeros frutos, lo mejor de la cosecha, las primicias ofrecidas al templo.
Ok, los Bikurim se pueden en su interpretación nos enseñan a reconocer la abundancia que ya existe en nuestras vidas. Y no se trata de lo que nos falta, sino de lo que ya tenemos. Salud, tienes amor, tienes talento, tienes oportunidades. Y el ego tiende a enfocarse en lo que no tienes, en lo que no posees. Entonces los Bikurim nos invitan a cambiar esa perspectiva y a cultivar la gratitud por lo que sí tenemos y a ofrecerlo con alegría. Mira, una aplicación espiritual, ok, cada mañana cuando te despiertes, dedica un momento a agradecer por las bendiciones de tu vida, reconoce tus talentos, busca maneras de compartirlos con el mundo, ofrece tu tiempo, tu energía, tus recursos a quienes lo necesitan. Yo en mi caso doy asesorías empresariales, ¿por qué? Porque yo soy un consultor empresarial. Bueno, y el otro, Terumá Gedolá, el don de lo sagrado, al guardián interior, ¿no? Es el regalo al sacerdote del ser. Significa una porción generosa entregada al sacerdote local. ¿Ok? Y podríamos interpretarlo como el sacerdote, en este contexto representa nuestra sabiduría interior, nuestra conexión con lo divino. El Terumá Gedolá nos impulsa a honrar esta conexión, a nutrir nuestra alma con conocimiento, meditación y prácticas espirituales. También nos recuerda que debemos apoyar a aquellos que dedican su vida al servicio espiritual, ya sean maestros, guías, mentores. Mira, como una aplicación espiritual podemos dedicar tiempo cada día a la reflexión, a la meditación, buscar enseñanzas que resuenen contigo, que armonicen contigo, que te ayuden a crecer espiritualmente, apoyar a personas y organizaciones, como Chare Orá, que trabajan por el bienestar de los demás para impartir la sabiduría de la Torá de una manera práctica. Luego viene el Maser Rishon, ¿ok? Que es la semilla de la generosidad. El diezmo al jardinero del alma. Un diezmo, un Maser dado al levita local. Y el levita en este caso simboliza aquellas personas, instituciones que ayudan a cultivar nuestro jardín interior, que sirven de terapeutas, consejeros, amigos comprensivos. El Maser Rishon nos anima a reconocer y agradecer su apoyo. También nos enseña la importancia de compartir nuestros recursos con quienes no nos han ayudado, con quienes nos han ayudado en este camino espiritual. Mire, como aplicación espiritual, bueno, expresa a través del diezmo, a través del masal, tu gratitud a quienes te apoyan en momentos difíciles, ofrecen tu ayuda, te ofrecen aprendizaje, te ofrecen sabiduría cuando lo necesitas. Y mira, sí, haz donativo, ¿ok? El diezmo, dona también tu tiempo, recursos, a organizaciones que te apoyen en el crecimiento espiritual y personal. Ok, el Maser Binamaser. Maser Binamaser. Es la ofrenda de la ofrenda. Y bueno, es la revelación del bien. Como que dice, el diezmo del diezmo dado que dan al sacerdote. Y bueno, se podría interpretar este acto como un acto de generosidad multiplicada que nos recuerda que el bien se expande cuando compartimos. Maser Maaser, nos invita a ser conscientes del impacto de nuestras acciones, el impacto que nuestras acciones tienen en el mundo y a buscar la manera de amplificar el amor y la compasión. Y bueno, como aplicación espiritual tenemos que buscar las maneras de apoyar a las personas, organizaciones, instituciones, pero no cualquiera, las que están haciendo una diferencia positiva en el mundo. Donar a causas que te importen, participar en voluntariado o simplemente ofrece una palabra amable a alguien que lo necesite. El Maser Sheni, Maser Ani, el banquete compartido, la fiesta del alma, el pan de la compasión, un segundo diezmo consumido en Jerusalén o dado a los pobres. Mira, la interpretación sería que el Maser Sheni nos recuerda la importancia de celebrar la vida y disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. El Maser Ani nos llama a compartir nuestra abundancia con los demás, con los más necesitados. Y ambas ofrendas nos invitan a equilibrar el disfrute personal con la responsabilidad social.
Como aplicación espiritual, el Maser Sení, de Maser Sení dedica tiempo a disfrutar de las cosas buenas de la vida, la naturaleza, la música, el arte. Mira, aquí cerquita yo tengo una biblioteca espectacular, sala de teatro. Ok, tenemos que disfrutar del arte, de la compañía de nuestros seres queridos. Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de las necesidades de los demás y buscar maneras de aliviar su sufrimiento. Mira, de repente hacer donaciones a instituciones de aprendizaje, de enseñanza. Participa en programas de ayuda, ok, de programas de diseminación, la aplicación de la Torá. Ok, hay mil cosas que podemos nosotros hacer para ayudar a los demás. Y bueno, y luego viene Jalá, que el Jalá vendría siendo la alquimia del desapego, la ceniza sagrada, el aroma, ese aroma sabroso de la entrega. Es una porción de la masa del pan separada para quemarla. Qué rico. El Jalá es la ofrenda más radical. Anoten esto, el Jalá es la ofrenda más radical. Representa el desapego total, nos enseña que nada es realmente nuestro, que todo es un regalo que debemos utilizar con sabiduría y gratitud. Quemar la Jalá simboliza la liberación del ego, la renuncia al control y la entrega a lo divino. Entonces, en la explicación espiritual, bueno, identifica tus apegos más fuertes, el dinero, el poder, la fama, las relaciones. Y tienes que reconocer que estos apegos te impiden ser libre. Tienes que practicar el desapego renunciando a algo que valoras mucho, por ejemplo, ya sea un objeto material, un hábito, una creencia limitante. ¿Ok? Y bueno, las 7 ofrendas practicadas con intención y humildad son un riego constante para el jardín de nuestra alma. Cada acto de generosidad, desapego, gratitud, nutre la tierra y permite que florezcan las semillas de la conciencia. Recuerda, la iluminación no es un destino. Mi querido Talmidín y amigo de esta comunidad Sha'arei Orah, recuerden que la iluminación no es un destino. La iluminación no es un destino porque la iluminación es un camino. Y no se trata de alcanzar la perfección, sino de comprometernos a crecer, a aprender, a amar cada día. A medida que desmalezamos y le quitamos el monte a nuestro jardín interior, creamos espacio para que la luz brille con mayor intensidad, y al hacerlo no solo transformamos nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. Shabbat Shalom a todos. Ya finalizamos el seminario.